Bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Estamos iniciando recientemente el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Nos referimos al Evangelio según San Mateo y les damos la bienvenida. La semana pasada estuvimos estudiando la introducción del libro, varias generalidades acerca del posible autor, acerca del propósito del libro, una estructura general básica, algunos, perdone, algunos detalles del contexto histórico, geográfico. Y quería contarles también que este estudio se transmite los días miércoles en horario de en la hora de Guatemala a las 7:30 de la noche. Si usted por alguna razón se pierde alguno de estos capítulos, puede revisar el Facebook de Iglesia Verbo Zona 16, pero ahora también van a quedar grabados secuencialmente en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16, cualquiera de las dos opciones. En el Facebook, por la política nueva de Facebook, los en vivos solo los dejan ahora un mes. Por eso decidimos también ahora hacer un archivo de los estudios en YouTube, ya que hasta ahora YouTube no ha cambiado sus políticas de almacenamiento de videos. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 1, que no es tan largo y por eso lo hemos propuesto estudiar en esta noche en una sola sesión. Vamos a ir a nuestro texto y vamos a analizar las diferentes porciones en las cuales vamos a dividir el estudio del día de hoy. El capítulo 1 tiene 25 versículos y vamos a leer primero un párrafo desde el versículo 1 hasta el versículo 17 que trata de la genealogía de Jesucristo y luego del 18 al 25 que trata del nacimiento de Jesucristo. Para recordar un poquito el Evangelio de Mateo, hicimos una propuesta de bosquejo, de división del libro. Los primeros dos capítulos hablan acerca de la niñez, nacimiento y niñez de Jesucristo, y después hay una sección del ministerio inicial de Jesús, posteriormente ya el ministerio desarrollado de Jesús, ya para llegar casi al final del libro, el ministerio de Jesús antes de llegar a Jerusalén, y posteriormente lo que podríamos llamar la última semana de la vida terrenal de Jesucristo, es la última sección del libro. Así que el estudio de hoy y de la otra semana tienen que ver con el nacimiento y la niñez de Jesucristo, narradas, como hemos dicho, por Mateo. Cuando usted lee una Biblia en papel o también algunas de las digitales, el encabezado cuando empieza el Evangelio dice el Evangelio según, en este caso, Mateo. Quiere decir que esta es la versión de las cosas que acontecieron narradas por Mateo, y Mateo no incluye todos los hechos y dichos de Jesucristo, incluyó los que para el propósito que él estaba escribiendo la carta o el documento, le servían para testificar lo que él estaba planeando. Juan menciona que si se escribieran todas las cosas que dijo e hizo Jesucristo, no cabrían los libros en el mundo. Es una hipérbole mencionando que serían muchísimos. Así que ninguno de los cuatro evangelios contiene por completo toda la narrativa de hechos y dichos de Jesucristo. Habiendo dicho esto, vamos a ir a nuestro texto, lo vamos a poner aquí a la vista. Déjenme hacer un cambio nada más acá. Sí, ahí estamos. Vamos a leer la versión eh, Reina Valera para esta porción que dijimos del 1:1 al 1:17. Dice de esta manera en la versión Reina Valera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, perdón, engendró de Tamar a Fares y a Sara.
Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a, creo que perdí la línea, engendró a Abiud, perdón, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ok, vamos a hacer un análisis de esta porción. Antes de entrar en materia en el texto, analicemos un poquito el motivo, el propósito por el cual Mateo presenta una genealogía en este momento, como leímos, tan detallada de Jesucristo. Marcos, el Evangelio de Marcos, ni siquiera menciona nada de la genealogía de Jesucristo, entra directamente ya con un Jesús en edad adulta. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? También hay otro evangelista, Lucas, que pone otra genealogía. Cuando estudiemos a Lucas veremos algunas diferencias. Hoy solo vamos a mencionar las más grandes acá con respecto a esta genealogía, con respecto de la de Lucas. Ah, pero ¿por qué es necesario o por qué Mateo se toma el tiempo para hacer todo este recorrido de nombres? Que por cierto, uno tiene que tomar varias veces aire para leerlas, ¿verdad? Y los nombres son un poco extraños para nosotros, no solo porque eran de otro país y otra cultura, sino porque esto es importante. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y traducido a los diferentes idiomas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego de ese tiempo, el griego koiné que se llamaba, y pues también traducido a nuestros idiomas. Así que si usted lee una Biblia en inglés, se va a dar cuenta que algunos de estos nombres de toda esta genealogía suenan o han sido traducidos un poco diferentes, porque le están tratando de poner en el idioma al cual está siendo traducida la Biblia lo más fonéticamente lo más parecido a como sonaría en el idioma original. Eso es parte del propósito, pero como los idiomas son bastante diferentes en ocasiones, eh, vemos algunos nombres que difieren en otros idiomas de lo que eh, por lo menos en español suena. Esa es una cosa que debemos saber y conocer. Por otro lado, la semana pasada dijimos que el Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a judíos cristianos, y entonces Mateo, una de las cosas que quiere hacer es demostrar a estos judíos pues que Jesús era voy a decir, aspirante, un pretendiente legal, bíblico, en cuanto a cumplir lo que la Biblia decía que debía ser el Mesías. Cualquiera que se quisiera no solo autoproponer, pero que quisieran decir, este es el Mesías, debía cumplir con una gran cantidad de cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento.
Número uno, y súper importante, y por eso lo divide aquí Mateo en dos secciones, cuando dice genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, tenía que poder demostrar a alguien que dijeran, este es el Mesías, que era de la descendencia legal, y cuando digo legal es que se podía demostrar toda la genealogía hasta llegar a David, y también se debería poder demostrar que era hijo de Abraham. Y por eso es que Mateo se toma el tiempo aquí para demostrar legalmente que Jesús tenía la ascendencia hacia Abraham y hacia David. La genealogía que menciona aquí Mateo, y lo leímos al final, es por el lado de José. Si uno lee la que está en Lucas, y cuando nos toca estudiar Lucas lo vamos a hacer más en detalle, vamos a ver que es por el lado de la genealogía de María. Quiere decir que por ambos lados, de José y de María, Jesús era un descendiente de David y también era descendiente de Abraham. Entonces, por eso es que Mateo, como su evangelio va dirigido a judíos, y los judíos eran muy apegados a este tipo de cosas, tenían que poder demostrar su estirpe, su linaje, su genealogía. En Mateo se toma el tiempo para mencionar todos estos nombres. Vale la pena mencionar que hay, eh, si no estoy mal, son dos, y me entró una duda si no fueran tres, pero voy a decir que son dos, con el riesgo de dejar por fuera uno más. Dos de los de la genealogía que Mateo no menciona, podríamos decir, se los salta. Por ejemplo, A engendró a B y B engendró a C. ¿Ok? Hay una parte acá, ya le voy a mencionar incluso por qué creen los estudiosos que Mateo hace esto. En alguna parte, Mateo dice, y A engendró a C. Y uno diría, no, pues no fue así. El A engendró a B y B a C. Así fue como realmente sucedió. Y es porque hay un par de reyes que están cerca de la descendencia del rey Acab, que fue un rey sumamente malo y desviado del Señor y todo lo demás, que él, eh, les parece a la mayoría de estudiosos, intencionalmente deja fuera porque no representaban adecuadamente pues, el reino de Dios y el reino de Israel. Porque si uno hiciera un estudio determinado de todos estos, todo esto se puede hacer en el Antiguo Testamento, aparecen todos estos nombres. A lo mejor se lo mencionaron muy rápido, pero uno se daría cuenta justamente que Mateo obvió a dos de ellos. La mayoría de estudiosos creen justamente que es por este tema que le acabo de mencionar. Dicho esto, entonces, de por qué Mateo incluye una genealogía sumamente detallada de por qué los nombres suenan así, son una traducción de los nombres originales. Todos estos vivieron en el Antiguo Testamento, sus nombres eran en hebreo. Aquí los escritores del Nuevo Testamento los escriben en griego, entonces ellos tuvieron que poner, imagínense esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, mi nombre es Héctor. Si usted le pregunta a un americano, él me va a decir Héctor, porque la H para nosotros en español se dice es muda, ¿verdad? No tiene sonido, pero en inglés no sucede eso. Él sí tiene una pronunciación. Eh, Igual pasa con estos nombres, ¿verdad? Fueron traducidos del hebreo al griego y ahora del griego a nuestro idioma, en este caso de este estudio, el español. Hemos mencionado las generalidades de la genealogía, ya vamos a entrar en detalle, aunque le quiero decir una cosa también, hay alguna gente que, no quiero decir por eso que esto esté mal, pues ellos prefieren tomar esta línea que voy a mencionar. Nosotros no la vamos a hacer acá porque nos llevaría muchísimo tiempo. Eh, los
nombres de lugares o los nombres de personas en los idiomas originales tienen un significado. Voy a mencionar un ejemplo. El nombre María, María, que es el mismo nombre de Miriam, se puede ser traducido María o Miriam, del hebreo traducido tiene que ver con algo de amargura. Todos los nombres tienen un significado en el idioma en que fueron acuñados. Héctor, según recuerdo, tiene una raíz alemana y bueno, significa esto y esto. Para los judíos eso era muy importante. Y entonces hay personas que se dedican a hacer un estudio detalladísimo tratando de encontrar como sabiduría y riqueza en todo este montón de nombres, ¿verdad? ¿Qué significa Aminadab? Bueno, significa tal cosa. Podríamos hacerlo acá, nos llevaría mucho tiempo. Es muy interesante, por cierto, ¿verdad? Y algunos tratan también de encontrar algo que uno dice también, bueno, pues está bien, ¿verdad? Porque también en los diferentes idiomas, particularmente en el hebreo, las palabras también tienen voy a decir, significado o un valor numérico, y entonces ese valor numérico se asocia con tal cosa, y entonces vienen algunas deducciones de eso. Nosotros no vamos a entrar en esta parte, en este estudio, no es parte del propósito más que escudriñar la palabra, lo que sí está directamente escrito. Hay algunas cosas interesantes en esta genealogía que sí vamos a remarcar. Eh, pero en esta oportunidad no vamos a entrar en el estudio etimológico de los nombres. Por ejemplo, David significa amado. Mi hijo se llama David e intencionalmente sentimos del Señor cuando iban a nacer ponerle este nombre. Creo que Dios nos guió para ponerle David. Por cierto, solo tiene un nombre. Alguno me dice, pero se llama Héctor David o David Arturo. No, solo se llama David. Fue el único nombre que en ese momento sentíamos, sí con intención de su significado original, que es amado. Muy bien. Dicho esto, otra cosa que llama la atención en esta genealogía, lo vamos a poner un poquito más grande acá. Estoy viendo que lo dejé en pequeño y probablemente, yo sé que tal vez en este momento usted no está queriendo leer todo, de nuevo todos los nombres que están acá, pero hay algo que sí llama la atención en esta lista de nombres que Mateo pone acá como la genealogía de Jesucristo. Y es que generalmente en la cultura judía, hebrea, voy a decir, desde el tiempo antes, el tema del linaje del hombre era muy importante. En realidad aquí se mencionan el 99% de los nombres de hombres, pero llama la atención que Mateo sí menciona para unos casos muy puntuales, no solo al padre, sino eh, la madre, y menciona varias mujeres en esta genealogía. Ahí valdría la pena ir a esas escrituras originales y ver incluso el contexto. Por ejemplo, dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? Aquí viene, ese es un punto interesante, porque allá la mencionan acá. Bueno, ¿por qué Mateo incluye a varias mujeres si no era la costumbre tradicional judía? Aquí está empezando a romper un paradigma del papel que la mujer va a tener en el ministerio y en el reino de Dios después de Jesucristo para acá. Pablo incluso dice que en el reino de Dios no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. O sea, eso quiere decir, Dios no hace distinción. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, con diferentes funciones, sí, pero con igual honra. Los creó a imagen de Dios, a ambos. Entonces, desde aquí empezamos a ver justamente que algo está empezando a cambiar en este nuevo pacto, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, en que Mateo está haciendo una genealogía de Jesucristo y menciona varias mujeres. No quiere decir que las demás no fueran relevantes, pero incluye aquí la mención de varias mujeres. Y en el caso de algunas uno dijera, pero mire usted, por ejemplo, Rahab. Rahab era una prostituta ya en Jericó, usted recordará la historia.
Y cuando llegaron los espías a Jericó, Rahab los escondió y les ayudó, porque ella les dijo, yo sé que Dios está con ustedes y que Dios va a entregar esta ciudad. Entonces yo les voy a ayudar a cambio de que ustedes cuando conquisten la ciudad no me maten a mí, no maten a toda mi familia. Pero la profesión de ella, pues uno dijera, ah, pero mire, y está incluida en la genealogía de Jesucristo. Sí, justamente. Hay otro caso, el siguiente, dice, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y usted recordará esta historia acá. David tenía varias esposas. En una ocasión, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dice que él se quedó, en lugar de salir a la guerra, se quedó en su palacio y vio a una mujer muy hermosa y dijo, a esta quiero. Y alguien le dijo, sí, pero es que ella es esposa de Urías. Y entonces el rey David maquinó en su mente y en su corazón y lo echó a andar un plan para matar a Urías y quedarse con su esposa, lo cual finalmente pasó. No lo mató él, pero él ordenó que hicieran algo, en lo cual era una muerte segura. Lo puso al frente de la batalla y le dijo, quítense todos de ahí, que lo maten. Recordarán ustedes que Dios confronta a David y David se arrepiente, escribe el Salmo 51, que es uno de los salmos de arrepentimiento más hermosos que hay en la Escritura. Y resulta que ella quedó embarazada de esta relación sexual que tuvo con David. El hijo muere y posteriormente entonces eh, se quedan como esposo y esposa y tienen otros hijos. El primero de ellos fue Salomón. Entonces mencionan aquí a otra mujer, en donde, en el versículo 3 Judá engendró de Tamar a Fares. eh, Son menciones de mujeres en la genealogía y también aquí abajo, ¿verdad? Donde dice, y Jacobo engendró, en el 16 Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ah, aquí vamos a decir entre líneas en este momento, Mateo deja ver de que el esposo legal de María, José, era descendiente legal de David y de Abraham, que era un requisito para el Mesías. Pero también nos deja ver desde acá que él no es el padre natural, porque aquí no dice y José engendró a Jesús, sino que dice José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque después van a narrar justamente cómo fue el engendramiento de Jesucristo por el Espíritu Santo en María, se recuerda usted, ya lo vamos a leer ahorita. Y dice que ella era virgen en ese momento, no habían tenido relaciones con su desposado o prometido. Vamos a ampliar esto en un rato. Pero se menciona una mujer más, se menciona aquí entonces a María. Esto es un punto sumamente interesante de la narrativa de la genealogía que hace aquí, perdón, Mateo. Veamos algunas cosas en paralelo que pudieran llamarnos la atención. Eh, Mateo empieza diciendo, ¿verdad?, que dentro de su escrito, esta es la genealogía o el libro de la genealogía de Jesucristo. Y él afirma entonces directamente que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. Esta expresión, hijo de, puede significar literal, pues yo soy hijo de Emilio, o puede significar descendiente de la línea de Emilio. O sea que no necesariamente Emilio es mi papá natural, sino que era mi tatarabuelo. Esa expresión se usa en la Biblia de ambas maneras. En algunas literal. Pero, por ejemplo, en el caso de que dice Jesucristo es el hijo de David y David fue su papá, no, lo que está diciendo es descendiente de la línea de David y también descendiente genealógico de Abraham. Esto es importante. Ah,
Pues aquí están los patriarcas de Israel al principio, ¿verdad? Abraham fue el padre de Isaac. Un dato interesante es que la genealogía de Lucas va más atrás, va hasta demostrar que era hijo de Adán, ¿verdad? Eh, en la línea genealógica de Adán, Abraham, David y el Mesías, ¿verdad? La palabra Jesucristo es una conjunción de dos palabras, Jesús, el Cristo, y vale la pena mencionar acá, así como dice, por ejemplo, aquí en la NTV, dice los antepasados de Jesús, el Mesías. ¿Por qué aquí lo ponen de esa manera? Porque Cristo es la palabra griega que en el Antiguo Testamento traducía Mesías o ambas significan ungido. ¿Y qué es esto de ungido? Pues una costumbre en el Antiguo Testamento en el cual cuando a alguien lo iban a nombrar, por ejemplo, un rey o en algunas otras funciones, derramaban aceite para que pudiera cumplir su función. El Mesías o el ungido de Dios, el enviado de Dios, había sido prometido desde el Antiguo Testamento, desde muchos siglos atrás. Casi podríamos decir, empiezan a mencionarle desde el libro de Génesis, después de que Adán y Eva pecan y Dios establece las consecuencias de su pecado. Hablan ahí justamente de que vendría uno que aplastaría la cabeza del engañador, de Satanás. Y ese es desde ese tiempo una mención del ungido o el Mesías. Así que Jesucristo no es un nombre propio, sino significa Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, como ha sido traducido acá en la nueva traducción viviente. Ok, y luego empieza en el 2 eh, la mención de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, los tres patriarcas eh, a partir de los cuales Dios establece la nación hebrea. Posteriormente le sigue dando forma y vienen todos los descendientes de ellos. Pero estos tres son fundamentales y trascendentales. En varias ocasiones Dios se refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, porque estos tres tenían alguna consideración natural para ser especiales, no, incluso eran como nosotros, en muchas ocasiones fallaron al Señor. Dios los restaura y les promete, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham estaba viviendo en otro terreno y Dios le dice, vete de aquí a una tierra que te voy a mostrar. Abraham obedece a Dios, le cree a Dios y sale de Ur de los Caldeos y bueno, hace un gran recorrido para llegar a una tierra que Dios les iba a entregar. Ellos fueron como los fundadores de la nación hebrea en ese momento. Empiezan la descripción de los descendientes, ¿verdad? Aquí habla justamente el padre de Judá y de sus hermanos. Se recuerda que fueron dos hermanos en medio de esta historia. Está el Éxodo, se van venden a José y sus hermanos llegan a Egipto, se establecen en Egipto y luego, bueno, empieza toda esta historia. Entonces aquí podemos ver algunos nombres, unos más familiares para nosotros que otros, porque algunos tal vez solo se les mencionan en una ocasión y ya no volvemos a saber de ellos. Algunos sí, se toma bastante espacio y tiempo en los libros bíblicos, por ejemplo, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, y aún Judá, ¿verdad? Eh, la profecía decía justamente que y hablando de esta descendencia y genealogía, de la tribu de Judá tendría que venir el Mesías. Habían 12 tribus en Israel, pero el Mesías iba a ser un descendiente de la tribu de Judá. Por cierto, de este nombre se deriva hasta hoy en día, como posterioridad, el que se le llame judíos. Es una larga historia, pero ¿por qué? Porque había una tribu
de los 12, que se llamaba Judá. En una parte de la historia, la nación de Israel se divide, que estaba conformada por las 12 tribus, se divide y hablan de los reinos del norte y los reinos del sur. Los reinos del sur básicamente es Judá y Efraín, y las otras tribus quedaron en el reino del norte y se dispersaron, etcétera. Y de algo de esto viene justamente la, la atribución del nombre de judíos en general a todos los israelitas, a toda la tribu, perdón, a todo el pueblo de Israel. Bueno, de Israel y los descendientes eh, del pueblo de Dios en la historia, ¿verdad? Mencionan entonces aquí otros más. Aquí todos los están poniendo en el mismo, eh, con la misma forma de traducción. Vamos a ir revisando algo de eso. Fares, Esrom, Ram, Aminadab fue el padre de Naasón. Unos nombres, a veces se bromea con esto, ¿verdad? Bueno, aquí hay una buena lista, por si alguien todavía no tiene nombre para su hijo, puede escoger algunos de estos un poco extraños para nosotros en esta cultura occidental y guatemalteca, ¿verdad? Pero para ellos muchos de estos nombres eran comunes en la cultura judía, se repiten varias veces, otros aparecen poco, ¿verdad? Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab, ¿verdad? Eh, Booz se casó con Ruth, hay un libro de la Biblia que habla sobre esto. Vale la pena mencionar que estas dos mujeres que están hablando acá no eran judías, eso es importante. No solo la mención de la mujer, sino que en la genealogía de Jesucristo desde ya está mostrando que la bendición de Dios para todas las familias de la tierra no era exclusiva solo para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Y Dios en su omnisciencia y también como ejecutor de su voluntad, sin preguntarle a nadie, ¿verdad? Eh, Escoge a estas dos mujeres gentiles, pudiéramos decir, o sea, no eran judías. Rahab, ya le conté, era que vivía en el muro de Jericó, era de un pueblo que no era judío, y también Ruth eh, era esposa de un judío, el esposo muere, eh, su hermano también muere, tenía otra esposa, se quedan con la suegra, una de las esposas regresa a su pueblo, pero Ruth decide abrazar la creencia en el Dios de Abraham, y se inicia esta historia aquí de Booz y de Ruth. Interesante que entonces Booz engendró a Obed y Obed a Isaí. ¿Por qué es importante aquí? Porque Isaí fue el padre del rey David. La primera cosa que Mateo está queriendo demostrar aquí en esta genealogía es que hasta aquí es Jesús va a demostrar que es legítimo descendiente de David. Ahora, eh, ¿por qué bueno, una de las razones por las cuales la genealogía que está en Lucas difiere de estas, uno las pone a la par, en este momento va a dividirse, porque David tuvo varios hijos, y en este caso Mateo está diciendo, ok, el Mesías es descendiente de David por el lado de Salomón, de uno de los hijos de David, de Salomón. En el caso de la línea genealógica de María, es descendiente de David, pero no por la línea de Salomón, sino de otro de sus hijos. En su momento lo vamos a mencionar. No quiero aturdirle con tanto nombre y con una parte que a veces cuando uno está leyendo dice, "Ah, qué cansado y qué aburrido parece esta parte de la genealogía". Pero tiene un propósito en la mente de Mateo. Ok, ya mencionamos el tema de la mamá de Salomón, de Betsabé. Por cierto, aquí estoy en versículo 6 ahorita leyendo a mitad de la pantalla. Me llama la atención de manera positiva, voy a decirle así, pero tengo que explicar una parte, que esta cuarta columna
Voy a leer la cuarta columna, el versículo 6, y hacer un comentario respecto a esto. Dice, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Voy a leer Reina Valera para que usted encuentre una diferencia a la cual quiero llegar. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, aquí no dice el nombre de la mujer. En la nueva traducción viviente sí la ponen. Si uno se va a la original en el griego no aparece el nombre de ella. La última columna, que está en inglés, es la versión King James. Y si usted no ha estado en los estudios anteriores, déjeme explicarle algo. Esos números que aparecen ahí son los números de un estudio sobre la Biblia que se llamó, bueno, de apellido Strong. Él numeró todas las palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento para que fuera más fácil para nosotros, los que no estamos muy familiarizados con esos idiomas, encontrar en un diccionario los significados. Esos son los números, ¿verdad?, que aparecen ahí. Pero resulta que entonces si uno ve una Biblia escrita en griego, ahí no aparece el nombre de Betsabé. ¿Por qué la nueva traducción viviente sí puso el nombre de ella? Por cierto, así se llamaba. No estoy diciendo que se equivocaron. Ella se llamaba Betsabé. Era la esposa original de Urías, y ya le conté la historia que David lo manda a matar para quedarse con su esposa, etcétera. Porque la intención de la nueva traducción viviente también es explicarle a un lector, particularmente los nuevos lectores de la Biblia, un lenguaje que ellos puedan entender. Y también, en algún momento, si yo es primera vez que leo la Biblia y leo esto aquí en la versión Reina Valera, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Y quién era la mujer de Urías? Si yo nunca he leído la Biblia, no sé, me voy a quedar con esa duda. O simplemente, eh, pues voy a tener una laguna ahí, ¿verdad? ¿Y por qué no la mencionaron? En el caso de la nueva traducción viviente, ellos han preferido, y no, por eso dije, no estoy defendiendo esta costumbre, en algunas ocasiones prefiero que no suceda esto, pero en este caso, si es para el propósito de la nueva traducción viviente, es para nuevos lectores de la Biblia que entiendan en su idioma como muy probablemente se habla hoy en día, o sea, en una traducción con el lenguaje más como el que estamos usando actualmente. La Reina Valera usa un español un poco más clásico. Ah, pues si alguien nunca ha leído la Biblia y no sabe quién fue la mujer de Urías, se quedaría con esa duda. La nueva traducción viviente se encarga de ponerlo aquí. Por eso dije, no está mal, no están añadiéndole a la Biblia. Eh, y creo que incluso por eso lo pusieron aquí entre paréntesis. Es un comentario que espero le sirva. Sigue la genealogía, Salomón, Roboam, Abías, Asa. Muchos de estos fueron, bueno, anteriores particularmente fueron reyes porque eran de la línea eh, descendientes de otros reyes, ¿verdad? Eh, la mayoría de ellos fueron por este lado, que eran reyes de Israel, porque era un asunto de descendencia, ¿verdad? El rey dejaba a su hijo como rey. En la mayoría, hay muchos casos en los que alguien usurpó el trono, etcétera. Bueno, reyes que no actuaron bien, y por eso, como dije, algunos creen que Mateo no incluye a todos. Hay dos o además tres excepciones. Yo recuerdo que son dos. Seguimos por acá, Josafat. Eh, Mira, aquí hay un dato interesante, por ejemplo, dice en el 8. Interesante en el sentido de lo que dije, la traducción de los nombres. Josafat a Joram, así lo dice también la siguiente traducción, así lo dice la NBI, pero aquí la NTV han puesto el padre, en lugar de Joram, Jeroam. Ponen un comentario aquí que si uno va a una Biblia comentada de la NTV, probablemente expliquen por qué le pusieron Jeroam y no solamente Joram, ¿verdad? Eh, Obviamente en inglés va a sonar un poco
un poco diferente algunos nombres. Por ejemplo, en este 8 hasta arriba ahorita, este personaje que se llama Usías en inglés, en lugar de ponerlo con O, lo ponen, no, perdón, con U, lo ponen con O. En lugar de ponerle Usías, aquí ponen Osías. Es una cuestión, como dije, de transliteración de los diferentes idiomas. Jotam Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías. Acaz fue uno de esos reyes negativos, sumamente malvados de Israel. Ezequías, Manasés, el padre de Amós, Amós, padre de Josías. Josías, padre de Joaquín. Y si uno lee la historia, yo acabo de estar leyendo ahorita en mi lectura devocional la deportación a Babilonia y este rey Joaquín y otros más así por ahí aparecen en ese tiempo. Y aquí por eso dice en tiempos de la deportación de Babilonia, fueron llevados por el rey de Babilonia eh, cautivos juntamente con el pueblo. Algunos de esos tuvieron un triste final, ¿verdad? Después de la deportación de Babilonia, o sea que aquí hay un periodo de varios años. A ver si alguien recuerda cuántos años estuvieron deportados en Babilonia y Dios había prometido que los iba a restaurar en su amor y paciencia, ¿verdad? Porque Dios permitió que esto pasara para que fuera un trato con los israelitas. Ok, empieza una nueva narrativa. Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud de Eliakim, Eliakim de Azor, Azor de Sadoc, padre de Akim. Varios de estos aparecen en los libros de Esdras y Nehemías como coautores de la historia ahí, en el sacerdote Sadoc, Zorobabel es importante en este tiempo cuando los judíos están regresando, eh, como nada más como una mención muy rápida de algunos nombres de estos. Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Y entonces aquí está llegando al punto donde Mateo le interesa. Jacob fue padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? Aquí ya no es una conjunción de los nombres, sino aquí está diciendo que de José, legalmente descendiente de Abraham y de David, nació, de este matrimonio nació Jesús, el cual es llamado el ungido o el Mesías. La palabra griega es Christos y es una traducción del griego, no, del hebreo al griego, de la palabra hebrea que era Mesías, como dije, que significa ungido. Y finalmente acá, no vamos a entrar ahorita en mayor detalle de este punto, pero Mateo sí explica que hay 14 generaciones, y luego otras 14 y luego otras 14. Eh, Algunos ven en esto algún propósito de, ¿y por qué 14? ¿Qué significado tiene el 14? En este momento no nos vamos a meter acá a, a algo que probablemente sería una deducción probablemente humana, ¿verdad? Pues tal vez fue por esto. Mateo sí lo quiere dejar acá, eh, porque alguno pudiera decir, sí, pero no, usted acaba de decir que él lo vio a dos. eh, en el propósito del Evangelio de Mateo está queriendo dejar este registro genealógico de Jesús. Muy bien, vamos a la última parte de este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, del 18 al 25. Aquí, este es un pasaje paralelo, como dice acá en esta versión digital que tengo, está narrado por Lucas, el capítulo 2, del 1 al 7. Ah, el nacimiento de Jesucristo. Aquí los diferentes evangelistas, ya le conté que Marcos no narra nada de esto, también por el propósito de su evangelio.
Juan es bastante más detallista en el nacimiento, la niñez de Jesucristo. Mateo lo va a hacer en esta última parte del capítulo 2 y en el capítulo 3 y luego cierra esta página, pudiéramos decir, ¿verdad? Este evento y pasa directamente ya a narrar a Jesús en la edad adulta. El nacimiento de Jesucristo fue así. Déjeme esto en Reina Valera, sí. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, llamó por nombre Jesús. Bueno, analicemos esta segunda porción. Hay cosas sumamente interesantes e importantes acá en esta narrativa. Ok, dice Mateo, entonces el nacimiento de Jesús, el Cristo, vea cómo hace el énfasis en esto, está diciendo: yo estoy hablando de Jesús porque Él es el Cristo. Fue así. Su madre, María, ahora estoy leyendo la tercera columna, la versión NBI, nueva versión internacional, estaba comprometida para casarse con José. Esto es importante. Allá en Reina Valera simplemente se nos dijo estaba desposada. Y esa palabra ya no la usamos mucho en nuestro idioma español más reciente. Entonces algunos dicen: ¿qué es eso de desposada? Eh, um, Cuando dos personas en el Antiguo Testamento se iban a casar, bueno, tenían que suceder varias cosas. El futuro novio, voy a decir, el pretendiente, vamos a llamarle así, tenía que ir a hablar con los papás y pues algo similar a lo que se hace ahora, pedir la mano, pero lo que pasa es que ahora ya a veces las parejas, escúcheme esta expresión, ya van bien adelantadas, incluso en cosas que no debían haberse metido a hacer, cuando llegan a pedir la mano. Llegan a pedir la mano porque la muchacha está embarazada, está, bueno, no sé qué. Pero el procedimiento era que el pretendiente iba con los papás. Si los papás les daban la autorización, por más que dijera: pues mire, yo amo a su hija o ella me ama también a mí, si los papás no daban su autorización, no empezaba ningún proceso de nada. Los papás tenían que dar el aval para que esto se llevara a cabo. Y entonces, ya para ese momento, ellos quedaban comprometidos para matrimonio. O sea, antes no había ese proceso de noviazgo, conozcámonos para ver si sí o si no. En la cultura hebrea, este es un tema bien importante y bien trascendente. Es más, si alguien ya estaba comprometido para matrimonio y algo pasaba y se rompía eso, era básicamente como que se estaban divorciando. Pues usted me va a decir: sí, pero es que no se habían casado. Ya a partir de ese compromiso de matrimonio se consideraba. Lo único que no existía era que ellos no tenían relación sexual hasta después de que estuvieran oficialmente casados, pero ya estaban en compromiso para matrimonio. Eso se le llamaba estar desposado. Y eso es lo que está narrando aquí. Y por eso varias versiones ponen, en la segunda dice: estaba prometida en matrimonio con José. En la cuarta columna, María estaba comprometida para casarse con José. ¿Verdad? O sea, ya se consideraba de tal peso eso que era romper el pacto matrimonial, aunque no estuviera eh, ya ejecutado como tal, o sea, ya vivieran como marido y mujer. Y eso lo deja en claro aquí en esta narrativa. Pero dice que antes de que se unieran en matrimonio, resultó que ella estaba
embarazada, estaba encinta, había concebido, y dice aquí por obra del Espíritu Santo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque José sabía que ellos no habían tenido relaciones y cómo de repente ella estaba embarazada. Él no sabía qué había pasado aquí. Y por eso explica, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decir, miren, mi esposo sabe con quién se metió, pero está esperando un hijo que no es mío, yo no he tenido relaciones con ella. Entonces él dice, resolvió divorciarse de ella en secreto, repudiarla en secreto, dejarla secretamente. Eso es importante, decidió romper el compromiso, pero no públicamente para no difamarla. Esto requiere gran madurez de José, porque él puede haber dicho, "Pues, ¿cómo es posible que estés esperando? Pero él, que esté esperando bebés, no nos hemos unido en matrimonio, mucho menos tener relaciones sexuales. Esto habla tremendamente bien de la calidad de hombre que Dios escogió como el padre, no natural, pero sí el padre, porque padre no es solamente el que engendra, sino el que cría, dicen en un dicho, y creo que es muy cierto, de la calidad de hombre que era José. Pero aquí está hablando justamente de lo que yo dije ahí arriba. La NBI se resolvió divorciarse. Y uno puede decir, pero si no estaban casados, sí. Pero en esa cultura judía, y ojalá hubiéramos mantenido estos principios hasta hoy, no estaríamos viendo todos los grandes desastres que hay en este tema de noviazgo, compromiso y matrimonio. Ya no solo la gente se separa estando casados, sino bah, que más daba si no hemos hecho nada. O como dije, se meten a tener relaciones sexuales sin tener un compromiso de matrimonio y sin tener el aval de los papás. Bueno, es un tema colateral. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Él no sabía hasta este momento por qué está embarazada. Obviamente ya no dice cuánto tiempo había pasado, pero ya era evidente, pues, que estaba esperando un bebé. Y entonces Dios tuvo que enviar a su ángel acá y hablarle para que él no llevara a cabo esto que había pensado hacer, aunque era, como dije, para no deshonrar a María, hacerlo en privado. Y le dice el ángel, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, que significa Jehová salva, el nombre en hebreo era Joshua, que ha sido traducido como Josué. Ese mismo nombre es también el mismo nombre de Yeshua, que significa Jehová salva. O sea que el nombre de Jesús y el nombre de Josué básicamente es el mismo. Y aquí el ángel le dice, ¿verdad? Le vas a poner ese nombre, ¿por qué? Porque José sabía griego, no sé en este momento sabía hebreo, pero le está diciendo, y para él el significado del nombre sí era importante. Y como Yeshua significa Jehová salva, el ángel le dice, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Le está hablando justamente del propósito de la vida y ministerio de Jesús. Ahora, esta siguiente expresión en el versículo 22, lo mencionamos la semana pasada, de que es bastante común en Mateo. Mateo, como dirige su evangelio a judíos que ya convertidos al Señor, judíos cristianos, él está tratando de mostrar que Jesús es el Cristo, que ya demostró la ascendencia legal hacia David y hacia Abraham, pero en muchas ocasiones Mateo va a hacer esto. Esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque los judíos que iban a leer este escrito habían leído esos profetas y esos escritos que preanunciaban al Mesías. Entonces, aquí es una primera mención justamente de este estilo de escribir de Mateo, en el cual varias veces él menciona pasajes
ya sea específicos o genéricos o generales del Antiguo Testamento, pero él dice, esto pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces aquí él menciona, esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta, que había dicho uno de los profetas en el Antiguo Testamento, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, estaba profetizado, y que de esa forma iba a venir el Mesías. Y lo llamarán Emanuel, ese es el nombre que estaba en el Antiguo Testamento. Y en este caso Mateo sí se encarga de decir qué significaba eso, qué significa Dios con nosotros. Esta forma de decir, de traducir, y esto significa tal cosa, la usan bastante más Marcos, porque como el Evangelio de Marcos está dirigido a gente que no era judía, y él a veces usa expresiones judías, él tiene que traducirles, como que dice, para que no se vayan a quedar pensando, ¿y eso qué significaba? Marcos lo traduce bien comúnmente casi todos los términos judíos o hebreos los traduce para su audiencia. En este caso, Mateo también lo hace. Y él dice, bueno, el nombre Manuel, que estaba profetizado del Antiguo Testamento, significa Dios con nosotros. O sea, Dios habitando en medio de nosotros. Y acá vamos concluyendo. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Eso quiere decir, entonces hubo el matrimonio ya consumado legal. La siguiente parte era que vivieran como marido y mujer, o sea, tuvieran una vida marital, relaciones sexuales, tuvieran hijos, etcétera. ¿Y qué es lo que el siguiente versículo se encarga de decir? Aquí solo está diciendo, ok, José quería dejar a María en secreto para no infamarla, quería divorciarse, ya nos dijo la NBI, esa forma de explicar lo que el peso de estar desposado significaba en la cultura judía. Y ahora nos va a dar otro vistazo de lo que esto conlleva. Dice, ok, recibió a María por esposa, o sea, se casó, dice acá en la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Eso es lo que se implica este asunto, ¿verdad? Se casó con María, pero se encarga de decir esto. Pero no tuvieron relaciones conyugales, pero dice aquí la versión Reina Valera, la primera columna, vea, no la conoció. Y la segunda columna también dice, pero no la conocía. Ahora, nosotros hoy en día ya no usamos ese lenguaje para hablar de relaciones sexuales o relaciones conyugales. Porque si usted conoce a tal persona, sí. Pero está hablando de, sí, yo lo conozco, el señor que vive enfrente de mi casa, la señora que vive allá, la señora que trabaja. En el lenguaje bíblico, conocer en muchas ocasiones no solo es conocimiento mental o experiencial, sino se está refiriendo justamente de las relaciones maritales, conyugales, o como dice la cuarta columna, no tuvo relaciones sexuales con ella. Acá ahora es importante lo que sigue diciendo, hasta que, entonces José y María sí vivieron como marido y mujer, sí, y luego dice, hasta que ella dio luz a, a un hijo y le llamaron Jesús, como había dicho el ángel. De hecho, eh, esto implica, esto está diciendo acá, como, y contradice lo que en alguna religión mayor del mundo se dice, que María siguió siendo virgen siempre. Aquí está diciendo que no. Aquí está diciendo que ellos vivieron maritalmente normal después de que Jesús nació. Y en otras oportunidades se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, o sea, si tuvieron una familia. Claro, para Jesús eran lo que alguna gente llama medio hermanos. Yo no muy termino de entender qué significa eso. Eh, Quizá queriendo afinar de que, bueno, solo eran hijos de otro. O Jesús en este caso, que no es descendiente natural de José, y por eso solo eran hijos de María, pero etcétera, ¿verdad? Pero aquí se encarga de decir que ella no siguió siendo virgen toda la vida. La Biblia lo dice, y pues ir contra esto es un poco difícil, pero aquí dice que después de que nació Jesús tuvieron una vida marital y familiar
normal. Y otros pasajes de la Biblia se encargan de decir que tuvieron otros hijos y hasta se mencionan sus nombres, etcétera. Muy bien, casi vamos a ir concluyendo hoy el estudio del capítulo número 1, no sin antes saludar a las personas que han estado con nosotros hoy a través del Facebook. Voy a mencionar a por lo menos algunos que el Facebook me dice que estuvieron en alguna parte o en todo el estudio. Saludamos a Anthony Urbano. De cariño le decimos Nino, qué bueno que estuviste con nosotros hoy acá. Jenny Galindo, allá en el occidente de la República, qué bueno saludarte. Evelyn de Aguilar, qué privilegio tenerte hoy con nosotros. Ada Obando, hasta los Estados Unidos también, ha estado con nosotros en este estudio. Y saludamos también a Francisco Vicente, nuestro hermano de la iglesia Verbo Norte, aquí en la capital de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Les animamos a que se unan en este estudio que es un recorrido por la escritura. La otra semana estudiaremos el capítulo 2. No tenemos prisa. A partir, creo, del capítulo 3 vamos a estudiar de nuevo un medio capítulo cada semana porque se hacen un poco largos y no queremos ir deprisa de tal manera que no pongamos el énfasis donde debiéramos y dejar que la escritura interprete a la escritura. Por ejemplo, en este último pasaje que leímos, mencioné lo que popularmente se ha enseñado o dicho, pero que de acuerdo a lo que leímos hoy, hay una gran contradicción entre lo que la Biblia dice y la creencia popular religiosa. Saludamos también a Chusita, que estuvo con nosotros a través del Zoom, y los invitamos para estar con nosotros el otro miércoles, si el Señor lo permite. Les recuerdo de nuevo que todos los estudios ahora van a quedar grabados también en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Que el Señor les bendiga y que pasen una muy buena noche. Despedimos la transmisión.